plasminógeno. Entonces, durante la cascada de coagulación, lo que tenemos es un sistema antifibrinolítico. Es decir, que cuando está ocurriendo esta cascada de coagulación, lo que busca mi cuerpo es que no se produzca plasmina, porque si se produce plasmina, se degradaría la fibrina y el coágulo no se terminaría produciendo. Para ir en orden, el sistema fibrinolítico, para que consta del TPA, consta de la uroquinasa, consta del factor 12A, del 11A, obviamente estos son los factores de coagulación ya activados, y consta de la calicreína. El de acá, no recuerdo su nombre, es el factor, ya me acordé, era por el plasminógeno, factor activador del plasminógeno tisular, factor activador del plasminógeno, y esta es la uroquinasa. Tiene básicamente el mismo, todas estas proteínas, incluidos estos dos factores, 12A y 11A y activos, lo que hacen es decirle al plasminógeno que se active a su forma de plasmina. Todos hacen esto, ¿ok? El sistema antifibrinolítico, como vimos en qué momento actuaba, cuando se estaba produciendo la hemostasia secundaria, la cascada de coagulación, porque mi cuerpo quiere, cuando hay una herida, que haya cascada de coagulación. Entonces, cuando se está curando la herida con este trombo, no quiero fibrinólisis. Ahí se activa, el sistema antifibrinolítico. Y ese está formado por la alfa-2 antiplasmina y el PAI2, que no recuerdo ahorita su nombre desglosada, pero bueno. El alfa-2 antiplasmina va directamente contra la plasmina, como dice su nombre, o sea, inhibe su efecto. O sea, así la plasmina esté presente en el cuerpo, pues alfa-2 antitripsina lo inhibe. Y el PAI2 sería el que va en contra de el factor activador del plasminógeno tisular, el TPA, y la uroquinasa, o UPA. Ok, ese es el sistema antifibrinolítico. Ya. Esto es una manera gráfica de representar al sistema antifibrinolítico y al fibrinolítico, a su vez. Y también recordando que existen preparados farmacológicos para asemejar su acción, porque dependiendo de la patología los puedo usar. Por ejemplo, aquí observamos que el plasminógeno se va a transformar en plasmina y la plasmina funciona como una tijerita que va a romper el fibrinógeno en productos de la degradación del fibrinógeno y también a la fibrina, ¿no? En productos de la degradación de la fibrina. Aquí está actuando la alfa-2 antiplasmina directamente en la plasmina, entonces ya no se degrada ni el fibrinógeno ni la plasmina, se queda el coágulo con la malla. Y lo que vemos aquí a la izquierda es que el PAI, miren, acá dice, el inhibidor del activador del plasminógeno, o sea, el inhibidor del... O sea, el inhibidor del TPA y de la uroquinasa, lo que hacen es impedir que transformen el plasminógeno como plasmina, porque recordarán que estos son del sistema fibrinolítico, o sea, del que me va a formar plasmina. En cambio, el PAI es del antifibrinolítico, o sea, va en contra de estos. Los medicamentos son el RT-Plas, streptokinasa, tenecteplasa, RTPA. El alteplasa vendría a ser el que tiene, ¿cómo decirlo? La misma formulación, la misma estructura que el TPA humano, básicamente. Miren, y aquí está la calicreína. ¿Se acuerdan que les había comentado que era necesario calicreína, factor 12A, 11A? Aquí está. Ya. Era porque para que se active la uroquinasa es necesario que se active la calicreína.
¿no? La precalicreína en calicreína. Y para que eso ocurra, necesitamos el factor 12A. Sé que de repente marea un poco. A mí me pasa al principio. Pero espero que con estas imágenes de repente sea un poquito más fácil entenderlo. Ahora sí, saliendo de lo, no saliendo de lo fisiológico, sino agregando algo a lo fisiológico, aquí vamos a ver a los antiagregantes de la hemostasia primaria y a los anticoagulantes de la hemostasia secundaria. Todavía es fisiológico, ¿por qué? Porque recuerden que nuestro cuerpo, para estar en homeostasis, si se activó en un momento la coagulación, ¿qué es lo que quiero luego? Inhibir la coagulación. Aquí ya vimos un poquito de cómo se rompía el coágulo, ¿cierto? Con el sistema fibrinolítico. Y para evitar eso, vemos que también tenemos un sistema antifibrinolítico, o sea, la homeostasis de la homeostasis, por así decirlo. Acá estamos viendo cómo ocurre la homeostasis en la hemostasia primaria. O sea, ya está el coágulo, se escindió el coágulo, se curó la herida en el vaso sanguíneo. ¿Necesito que se sigan agregando plaquetas? No necesito que se sigan agregando plaquetas. No necesito que haya una hemostasia primaria. Entonces, si quiero evitar que se sigan agregando plaquetas, lo que se produce es la prostaglandina I2 y la ADP-ASA. La ADP-ASA, como verán acá, va a escindir al ADP que estimulaba la expresión de glicoproteína 2B3A. Y la prostaglandina I2 va a hacer lo mismo, va a inhibir la agregación plaquetaria. El óxido nítrico, como ustedes bien saben, es un vasodilatador. Uy, perdón. Y recuerden que para que se produzca la agregación plaquetaria yo necesito vasoconstricción. Entonces, como aquí lo quiero inhibir, pues se va a producir vasodilatación por el óxido nítrico. Bien, ahora, anticoagulantes de la hemostasia secundaria. Repito, ya hemos visto aquí un poquito de homeostasis en la parte anterior, pero aquí vamos a ver un poco más. O sea, acá vamos a ver específicamente de los factores de coagulación. Lo que hemos visto aquí anteriormente es de la fibrinólisis. O sea, ya cómo rompo la fibrina. Pero lo que vamos a ver como anticoagulantes es que van específicamente contra la activación de la cascada de coagulación. ¿Ok? Aquí está entonces. Esto sería fibrinólisis. Ya. Como anticoagulantes tenemos a la antitrombina 3. La antitrombina 3 es muy importante porque es, ¿qué pasaría si se continúan activando los factores de coagulación? Pues esta cascada me llevaría a tener más trombos, ¿cierto? De manera innecesaria en el cuerpo. Entonces, como de la misma manera que tiene que romperse la fibrina, también tiene que detenerse esa cascada. Entonces aquí está la antitrombina 3, que apoya, además de la fibrinólisis, también inhibe la acción de factores de la coagulación, como es el factor 9, el factor 10, como es la misma trombina, porque se llama antitrombina. ¿La trombina de qué venía? De la activación de la protrombina, ¿cierto? Bien. Creo que acá les puse también. Ya. Ya. Y luego tienen a los más importantes, que la verdad para mí al principio era muy complicado, son las proteínas C y la proteína S. La proteína C y proteína S son anticoagulantes, pero aquí también tenemos una homeostasis de la homeostasis. O sea, para que la proteína C y S funcionen como anticoagulantes o se activen como anticoagulantes, necesitan de la trombomodulina, que se expresa en el endotelio. ¿Ok? Y acá vemos, por ejemplo, cómo la proteína S, la proteína C forman complejos, ¿no? El complejo APC, proteína S, proteína C, con la finalidad de inhibir
a estos factores de coagulación, ¿no? Al factor 5, al factor 8 y otros también. Lo que está con asteriscos son los factores dependientes de la vitamina K, que como ustedes saben, se va a ver afectado por la warfarina, que va a inhibir la activación de la vitamina K. Ya, entonces aquí está regulada por la trombomodulina. Acá les quería hacer un gráfico, pero no me salió, que les voy a poner acá. Ya. Entonces, hemos visto hemostasia primaria, secundaria. Hemos visto cómo se regula cada una. Y ahora vamos a ver patologías. Cuando a ustedes les hablan, y acá vamos a ver netamente el tema, recién vamos a entrar al tema, de perfil de coagulación. ¿Ok? Pero quería que tengan esos conceptos antes. Cuando hablamos de evaluar la hemostasia primaria, estamos básicamente hablando de evaluar plaquetas, porque las plaquetas son las que se agregan en la hemostasia primaria, ¿cierto? Agregación plaquetaria, trombo blanco. Recuerden que es muy importante en todos los pacientes que ustedes vean de repente con petequias, con hematomas, con epistaxis, con sangrado de las mucosas, que ustedes le pidan inmediatamente un hemograma, donde puedan evaluar cuál es su recuento de plaquetas. Yo sé que también están pensando en el perfil de coagulación, pero vamos por lo primero, de hemostasia primaria. Las plaquetas se piden sí o sí. Siempre es importante que en las rotaciones en los hospitales no solo digamos, las plaquetas están bajas, doctora, las plaquetas están muy bajas. No. Lo ideal es estandarizar nuestro lenguaje, ¿no? En la medicina justamente existen los términos que existen para poder estandarizarlos, y así es en todo el mundo. Y al momento de escribir la historia clínica y al momento de presentar la historia clínica, tenemos que estandarizar de la misma manera los niveles de plaquetas que yo tenga en el hemograma, siendo una plaquetopenia leve de 150, 100.000, moderada 95, ya bueno, ya lo pueden leer ahí. La severa menor de 50.000. Yo recuerdo que una vez vi a un paciente con plaquetas en 10.000, tuvo un sangrado espontáneo cerebral, ¿no? Un ACV hemorrágico. Este sangrado es inminente en un paciente que tiene menos de 10.000 plaquetas. Por eso es que ahí lo que buscan es corregir inmediatamente. Obviamente si sabes la causa, pues de acuerdo a ello, ¿no? Más si es una autoinmune, por ejemplo. El tema de plaquetopenia también lo podríamos ver si gustan en algún otro momento. Tengo un esquema para todas las etiologías de plaquetopenia, sobre todo porque ustedes recordarán que pueden ser autoinmunes, no autoinmunes, de acuerdo a los grados y todo eso. Si mis plaquetas están disminuidas, yo las puedo evaluar. Yo puedo evaluar la disminución de plaquetas con algo que se llama tiempo de sangrado o tiempo de Duque. ¿Ok? Va a estar aumentado. Obviamente, si mis plaquetas están disminuidas, el coágulo trombo blanco no se va a formar, pues va a sangrar un poquito más de lo que debería. ¿Qué patologías están asociadas a el trastorno plaquetario? Básicamente el trastorno o patologías de hemostasia primaria son las tres siguientes. Son la enfermedad de Bernard-Solier. Son básicamente las enfermedades que tienen epónimos, ¿no? Nombres de personas en honor a ellas. Está la enfermedad de von Willebrand y finalmente la de Glasgow. Ya. Lo que deben recordar a la enfermedad de Bernard-Solier es que no se pueden agregar las plaquetas entre ellas. O sea, no se pueden agregar, no se pueden adherir las plaquetas a la pared. Lo que está fallando es esto de acá. No sé si se acuerdan de la glicoproteína 1B. Aquí está. La glicoproteína 1B es la que está alterada en la enfermedad de Bernard-Solier.
Y ya. Por otra parte, esta de acá creo que lo voy a borrar. Ya. Luego, la enfermedad de Glasman o la trombastenia de Glasman, se produce porque hay o una ausencia o un déficit de la glicoproteína 2B3A, el receptor de glicoproteína 2B3A, que es básicamente lo que permite la agregación plaquetaria. 2B3A. Bien, entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? A ver, si bien comencé hablándoles de plaquetopenia, claro, las plaquetas están bajas, mi hemostasia primaria va a estar alterada porque no tengo que plaquetas me formen un trombo blanco, o bueno, están disminuidas en cantidad. Pero lo que les estoy mostrando aquí abajo son trastornos de la hemostasia primaria, o sea, de la agregación plaquetaria, pero no porque las plaquetas estén mal. Acá en estas patologías las plaquetas están normales. Plaquetas normales. Pero, ¿qué está pasando? Que a pesar de que están presentes, no se pueden adherir a la pared, Bernard Solier, o no se pueden adherir entre ellas, trombastenia y Glasgow. O sea, el conteo plaquetario es normal. Ya. Luego la enfermedad de von Willebrand, pues como bien menciona su nombre, es una alteración ya sea cuantitativa o cualitativa, o sea, en la cantidad o en una alteración genética de la expresión de este factor de von Willebrand. ¿Ok? Bien. Todo eso es hemostasia primaria. Y ahora vamos a la hemostasia secundaria. Para hablar de hemostasia secundaria, lo que ustedes deben recordar es que se divide por las vías, ¿cierto? Vía extrínseca, vía intrínseca. Cuando estos factores de coagulación, ya sea de vía intrínseca o vía extrínseca, no se pueden activar o están deficientes estos factores de coagulación, ¿qué va a pasar al final? Pues el producto de la cascada de coagulación, que es la formación de fibrina, no va a estar, ¿cierto? Porque el factor de coagulación, uno o varios, están disminuidos. Entonces, como no se produce fibrina, la persona va a seguir sangrando, ¿no? Y cuando hay esta anomalía en los factores de coagulación, se le llama hemofilia. ¿Y por qué les menciono esto? Para hacer la comparación, ¿no? Les mencioné patologías de la hemostasia primaria. Esta vendría a ser una patología de la hemostasia secundaria. Entonces puede haber hemofilia A por déficit de factor 8, no me acuerdo si A, y le agrego un circulito arriba, factor 8. B, con la B de mi nombre, B de Brigitte, lo coloco así como un 9. Y C por el factor 11, hemofilia A, B, C. Bien. Ya. Entonces, para evaluar la hemostasia secundaria, ahora sí volviendo a lo de las vías, deben de dividir esto en el tiempo de tromboplastina parcial activada, el TTPA, y el tiempo de protrombina. El tiempo de protrombina, como ustedes recordarán, la protrombina se activaba luego en trombina en la vía común, que estaba por aquí. Aquí está, en la vía común. Eso se evalúa mediante la vía intrínseca, ¿ok? Perdón, de la vía extrínseca, el tiempo de protrombina, que forma parte de la vía común. En cambio, como están viendo acá, okay, esta es vía extrínseca. En cambio, el tiempo de tromboplastina parcial activada se evalúa mediante la vía intrínseca. Recuerden que la tromboplastina parcial activada depende de estos factores que ya les había comentado, donde están el factor 11, el factor 9, donde están el factor 7. Si bien es cierto, el factor 2 está en la vía común, pero está, como se produce a partir de la presencia de la vitamina K, es un factor de la coagulación vitamina K dependiente, tiene que ver con esta vía intrínseca netamente y con el tiempo de tromboplastina parcial activada. ¿Ok? Ya, y el tiempo de trombina, o sea, netamente de la protrombina ya activada, o sea, la que ya es de la vía común, que es esta de acá, el tiempo de trombina es el que
netamente evalúa la vía común. ¿Ok? Esta acá, vía común. Bien. Ya. ¿Y cómo pueden recordar esto? Porque no sé si recuerdan que en la vía extrínseca solo veíamos que se activaba un factor, el 7 en 7A, ¿cierto? Ya, entonces a ese factor se le agrega el que estaba inactivo en la vía común, que es la protrombina. Entonces, el tiempo de protrombina, vía extrínseca, solo un factor que se activó de 7 a 7A. Y se le agrega la protrombina que se activa en la vía común. E intrínseca, el que tiene todos los demás. Y aquí, de color verde, lo que están viendo son los fármacos que actúan sobre estas vías, ¿ok? Y por lo tanto van a alterar estos tiempos, ¿ok? Estos tiempos aumentan si demora más en activarse ese factor de coagulación y por lo tanto demora más en producirse la fibrina. Por ejemplo, aquí estamos viendo a la warfarina. La warfarina bloquea a la epoxio-reductasa, vitamina K dependiente. Entonces disminuyen los factores vitamina K dependientes. Obviamente todos, la mayoría, o bueno, todos, excepto el factor 3 y el factor 4 son producidos por el hígado. Entonces acá tenemos que los factores vitamina K dependientes van a disminuir en cantidad y el tiempo de protrombina va a aumentar, el de la vía extrínseca. En cambio, lo que estamos viendo aquí a la mano izquierda es que la heparina es la que potencia la actividad de la antitrombina. ¿Y qué hacía la antitrombina? Pues bloqueaba a la trombina. Y aquí lo que estamos apreciando es que la trombina, que está en la vía común, va a alterar ese tiempo parcial de la tromboplastina. Porque si recordarán aquí, el factor 3, el factor tisular, es el que se le conoce como tromboplastina. Ya. La verdad, no recuerdo que me hayan preguntado en algún examen respecto a los tiempos. Solo por los más conocidos, obviamente, solo del tiempo de protrombina, solo de INR, solo del tiempo de tromboplastina parcial activada. Por cierto, para evaluar el tiempo de protrombina, ¿no? El TP, también pueden valerse del INR, ¿ok? Es como un índice nacional. La R no recuerdo qué significa, un índice nacional que va de la mano con el tiempo de protrombina, para evaluar obviamente la vía extrínseca. Ya, y el tiempo de protrombina es la vía común, como ya les había. Y el dímero D es el producto de la degradación de la fibrina. Entonces, a más dímero D, eso me indicaría que hay un aumento de la fibrinólisis. Y seguramente han visto en la patología, me parece que ya han llevado esa ponencia de coagulación intravascular diseminada, han visto que hay mucho dímero D, porque así como hay mucha coagulación, mucha formación de trombos, hay mucha fibrinólisis. Bien. Entonces, cuando haya la presencia de estos anticoagulantes, ya sea heparina o warfarina, lo que tenemos que vigilar son estos tiempos para evitar la predisposición a sangrados. Ya. Quisiera saber si hasta ahí hay alguna duda antes de que yo les haga preguntas. O si está todo claro. Gracias, Nicolás. ¿Alguien más tiene alguna duda? Tengo aquí algunas preguntas para ustedes, pero antes de